Pues qué gusto poder estar aquí esta mañana y tener la oportunidad de conocer más del Señor. Cuando leemos que es palabra de Dios lo que hemos leído y cuando vamos a escuchar algo que tiene que ver con la palabra de Dios, pues debería de admirarnos, ¿no? Como que uno se acostumbra a esto, pero debería de admirarnos. Dios, el Creador nuestro, ha escrito esto y aquí lo tenemos para nuestra guía, nuestra enseñanza, nuestra ayuda. El día de hoy, con el favor de Dios, pues estaremos viendo un principio más, un mandamiento más de las Escrituras que tiene que ver con el unos a otros. Recuerdan que hemos estado ya alrededor de 11 domingos diferentes, si mal no recuerdo, hablando de un tema importantísimo de la palabra de Dios, que es este tema de unos a otros, en donde somos responsables unos y de otros de tener un comportamiento mutuo que nos ayude a caminar en el Señor. La semana pasada hablamos del perdón, perdonándoos, ¿verdad? Que fue lo que nos enseñó unos a otros. Ahora estaremos viendo algo que nos dice aquí esta porción de Efesios 5 en el versículo 21, cuando el Señor manda: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y es la razón principal de hablar por algo tan clave que es el sometimiento mutuo, es porque es necesario en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en el mundo. Dios estableció realmente que este mundo tuviera que ser manejado por los hombres en equipo, congregados, para poder sembrar, consumir, vivir, hacer muchas cosas que son importantes, necesarias, pero se necesita unos a otros. Y aquí mi intención esta mañana es pensar la importancia del sometimiento mutuo para alcanzar lo que el Señor quiere en cuanto a nuestra vida y ministerio. Pero debemos pensar que esto es algo que Dios ha establecido en el mundo. El orden, la dirección, la autoridad, la sumisión son necesarias para que las cosas funcionen. Si queremos sacar partido de algún beneficio, un bien que exista, se necesitan estas cosas: orden, dirección, autoridad, sumisión. Pero creo yo que si no hay sumisión, pues las cosas no pueden funcionar en ninguna manera. Si queremos tener beneficios, tenemos que estar organizados. Si queremos estar organizados con eficiencia, se necesita la sumisión para que unos sumisos para servir encauzando la organización y otros sumisos para apoyar y realizar las tareas necesarias de aquella organización. En todos los aspectos esto se requiere. Las empresas están muy interesadas en que se genere un ambiente de pertenencia en las empresas. Leía yo por ahí que haya buen humor, buen ambiente, agradable, con respeto, aprecio, confianza, comunicación cómoda, que la gente sea más productiva en la empresa. Pero si no hay sumisión mutua para oír, para escuchar, para participar, para poner el esfuerzo con el propósito de que se logre el fin principal, que es el bien que se está buscando en aquella organización, pues las cosas no funcionan. Siempre hay hombres dominantes, jefes de familia, funcionarios, que no generan un ambiente benigno y de esta manera, queriendo ellos tomar todo y manejar todo, entonces limitan el potencial de lo que se pudiera lograr con un equipo. Dios hizo su creación así, como un equipo. Y siempre tenemos, por ejemplo ahora, ¿verdad? Ya como padre, cuidar a mis hijos. Ahora mis hijos cuidan a sus hijos y les guían y les encauzan. Siempre hay alguien que está al cargo de alguien más. Y ese alguien que está ahí tiene que estar sujeto al que está en cargo de cuidarlo. Pero necesita también el que está en cargo de cuidado estar sujeto a él, sumiso a él, para ayudarle y atenderle y cuidarlo y guiarlo. Y el que está sujeto a él o sumiso a él está sumiso también para poner atención a aquello que se le está instruyendo. Creo que la sumisión es algo esencial en todo, en el hogar, en todas partes, como ya mencioné. Pero el propósito esta mañana es que en el pueblo de Dios la sumisión es un mandamiento que no puede ser negociable.
Si nosotros queremos que nuestra iglesia funcione, que nuestra iglesia camine en el ministerio que Dios le ha encargado, entonces es necesaria la sumisión de unos y otros. Hacer como dice aquí el apóstol Pablo, que les indica a los efesios: someteos unos a otros en reverencia a Cristo. O como dicen otras versiones, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, pues sobre este tema vamos a caminar. Déjenme, yo traía alguna cosa aquí que quería sacar y ya no la encuentro. Bueno, en alguna parte quedó. Muy bien. Lo primero que quiero comentar con ustedes es que la sumisión, de acuerdo a la enseñanza de la Escritura, es un asunto que viene, así como viene como una convicción profunda al corazón para lo que tiene que ver con la iglesia. Es un fruto de la vida nueva que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Cuando estamos leyendo aquí Efesios, es sorprendente cómo la palabra de Dios muestra aquí que hay una transformación tal en nuestras vidas que ahora somos otras personas. Y encontramos diferentes aspectos, pero déjenme mencionarles 4 así rápidamente. La primera de ellas nos habla de una transformación completa. Nos dice aquí que ahora somos hijos amados, pero antes nos explica aquí desde el capítulo 1 del libro a los Efesios, que nosotros éramos hijos de desobediencia. También éramos hijos de ira. Y estas son 2 características muy fuertes. Hijos perteneciendo de naturaleza con tendencias de acuerdo a esta enseñanza. Hijos de desobediencia. Gente que no quiere obedecer la palabra de Dios. Hijos de ira. Porque al desobedecer la palabra de Dios y andar en caminos que son ajenos a la enseñanza del Padre Celestial, entonces el destino final es la ira de Dios en la condenación eterna. Nacimos en esa condición, en esa situación, pero el poder del Señor, cuando dice ahí en el capítulo 2 que estando nosotros muertos en delitos y pecados, y Dios por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. En la condición de muerte, Él nos sacó a vida y entonces nos hace poderosamente, milagrosamente, por la obra del Espíritu Santo, nos hace hijos amados. Y así comienza el capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Me gusta en la nueva versión internacional, porque dice como hijos muy amados. Y pienso en la comodidad, la satisfacción, el gozo, la seguridad que siente un hijo que es muy amado. Un hijo no amado pues se sabe siempre abandonado, tirado, puesto en un lado, nadie lo aprecia. Pero un hijo muy amado se siente muy cobijado por su Padre Celestial. Y nosotros debemos de ser imitadores de Dios como hijos muy amados. Estábamos en una condición perdida. Y por el poder de Dios fuimos sacados a una condición de vida, de luz. Y esto nos hace otras personas. Si se fijan aquí, dice en el versículo 2, la transformación es tal al ser ahora hijos amados que podemos imitar a Dios. Y dice la Escritura, andad en amor como también Cristo nos amó. Que andemos en amor como Cristo lo hizo, pero no solamente un amor común y corriente. Va más lejos porque dice que es un amor como el de Cristo, que es sacrificial, que se entrega de todo corazón. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué transformación, hermanos, profunda, poderosa, grande, de una tiniebla horrible a una luz diferente. Y aquí el apóstol Pablo utiliza diferentes términos. Por ejemplo, estábamos en tinieblas, éramos personas en las tinieblas y vinimos a ser luz. Dice aquí en la Escritura, dice, éramos hijos
de desobediencia y ahora andamos como hijos de luz. Entró a una nueva vida, ahora somos hijos. Dice, en otro tiempo erais, en el versículo 8, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es una gran transformación. Cuando nosotros nos convertimos en cristianos, pues tenemos que ser cristianos. No podemos ser cosas a medias. Tenemos que ser cristianos. Eso es la obra que Dios hace en nuestras vidas. No solamente unos religiosos que caminan en una actividad religiosa, sino caminamos en un poder transformador que cambia todo. En otro tiempo andábamos en tinieblas, pero ahora andamos como hijos de luz. Y esto hace una enorme diferencia. Antes teníamos una herencia de ira, como dijimos, y ahora tenemos herencia en el reino de Cristo y de Dios también, como nos dice ahí en el versículo 15. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No estábamos antes, estábamos en esta posición de fornicarios, inmundos y avaros, pero en la transformación que Dios hizo salimos y ahora tenemos herencia en el reino de Cristo y de Dios. La transformación es muy grande y Dios espera una vida distinta por esta transformación que Él hace. Encontramos que esta transformación nos hace, por ejemplo, personas que ahora resistimos la maldad, ya no la vemos con agrado, ya no es algo que nos guste practicar. Pudiera ser que tuviéramos alguna atracción en un momento dado, pero no es algo que naturalmente nos satisfaga como nacidos de nuevo practicar o querer. Y encontramos ahí palabras como descubrimos y vemos con claridad que las obras de las tinieblas son infructuosas. No van a producir nada bueno, solamente condenación y destrucción. Daño profundo es lo que producen las obras infructuosas, y el creyente lo entiende, sabe distinguir que ese ya no es su camino porque aquello es malo, es infructuoso. También nos dicen los versículos 11 y 6 que ya no participe, y es el mandamiento que les da el Señor a los efesios cuando dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Eso es diferente. Ahorita estamos en un mundo donde nadie reprende al malo, todo mundo justifica al mal. Pero nosotros los creyentes sabemos entenderlo y sabemos lo que es malo porque entendemos los principios y la verdad de la palabra de Dios y podemos señalarlo, no abrazarnos con él, como es lo que sucede en un mundo aún religioso que hace esto. Por ejemplo, el versículo 12 dice también, esto es un cambio tremendo, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Un creyente que ha nacido de nuevo, que ha sido transformado, que pasó de esas tinieblas a la luz, que siendo hijo de ira ahora es hijo de Dios, pues ahora tiene una nueva manera de ver lo que tiene que ver con el pecado. Ya no es motivo de su conversación, ya no es motivo de que él lo tenga en su mente platicando de estas cosas. Pareciera que los hombres nada más tenemos una oportunidad de juntarnos en alguna parte y siempre es un problema, ¿verdad? Porque entonces empiezan todas aquellas pláticas que muchos de nosotros habremos escuchado alguna vez. Recuerdo cuando viajaba con grupos de diferentes técnicos que hacíamos estudios para el Fobiste, y andábamos en restaurantes y teníamos que ir a hacer los estudios al campo, y andaba con topógrafos y diferentes personas. ¡Qué complicación! Porque nada más estábamos queriendo tomar un café o cenar algo, entonces empezaban todas aquellas pláticas obscenas y coqueteos y una serie de cosas que al final de cuentas pues yo acababa parándome de ahí, ¿verdad? Y aunque muchos de ellos se molestaban y no les gustaba que yo lo hiciera, decía: mira, no te juzgo, pero yo tengo que pararme de aquí, yo no quiero estarme calentando aquí la cabeza con lo que ustedes se la calientan. Cuando venimos a la fe en Cristo Jesús, ya ni se nombran.
ya no son motivo de conversaciones porque hemos sido transformados. Un creyente que ha nacido de nuevo, pues no anda contando chistes sucios por ahí, ¿verdad? Ni contando extravagancias perversas, sino andamos en una nueva vida aún en aquello que estamos en conversaciones privadas o cercanas. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 4, en esta porción, dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Un creyente tiene muy claro el dar gracias a Dios por las diferentes bendiciones o asuntos que han llegado a su vida. No solamente llegan y los ve pasar, sino entiende que la gracia de Dios las ha traído a su vida y es a Él al que le puede dar las gracias y bendecir el nombre de Dios por la riqueza que le ha traído. Tenemos una mente distinta. Ya no es mi logro personal, es Dios el que esté obrando en mi vida y Él es el que está haciendo las cosas, y por su gracia estoy teniendo y alcanzando y moviéndome y viviendo y siendo lo que tenga que ser, pero por la gracia de Dios. Cuando uno no viene a la luz, cuando uno no es hijo muy amado de Dios, pues no es imitador de Dios, no tiene valor. Dios no tiene valor para las personas, pero para los creyentes sí. Por eso hay acciones de gracias, porque el Señor ha bendecido nuestra vida. Uno tiene tantas maneras vanas de vivir sin Cristo, ufanado de lo que alcanza, pero cuando venimos al Señor como hijos muy amados, encontramos que el Señor es proveedor de toda nuestra necesidad y de todo nuestro bien. Algo más que se nos manifiesta aquí de esta transformación que el Señor hace en nuestras vidas al sacarnos de las tinieblas a la luz, es que andamos en una nueva manera de ser sabios. Ahora buscamos una sabiduría distinta. Hay otro camino que nosotros seguimos, y una es, por ejemplo, que no andamos como necios, sino como sabios. Ahí, por ejemplo, como nos dice el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y también agregan otros elementos aquí importantes, como aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Entonces, una de las características que vienen también a la vida del creyente es que es una persona que empieza a considerar la vida en una manera seria. Es como dice la Escritura: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Estaba escuchando al señor César Vidal, que hacía una mención muy interesante respecto de cómo se ve el mundo. Vamos a decir que por todos los Iberoamérica y por todos, y cómo lo ven los de Europa, ¿no? El norte de Europa especialmente. Y él hace un énfasis que unos fueron influidos por la Reforma Protestante y otros fueron influidos por la Contrarreforma. La Reforma Protestante, al entender las doctrinas de la gracia, fue influida para hacer de la vida, como dice aquí la palabra de Dios, cuando dice: no andéis como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y en general todos esos grupos que estuvieron influidos por la Reforma Protestante son grupos que a la fecha han avanzado. Son grupos que se han enriquecido, grupos que han progresado, que han ido a bien. Al revés de los grupos que tienen que ver con España y Latinoamérica, que están en condiciones muy difíciles, porque para muchos de ellos, o la manera en que fuimos instruidos por la Contrarreforma, como dice César Vidal, es que el trabajo es un castigo de Dios y que lo mejor es tener privilegios y llegar a lugares especiales por las ayudas y los privilegios y todos esos beneficios que vienen por esa razón. Yo creo que el creyente que ha venido a conocer al Señor Jesucristo empieza a hacer de su vida algo que tenga un provecho especial. Ahora, mirar con diligencia cómo se anda, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando la vida,
porque son cosas difíciles. Ahorita que vemos todo el problema que se está viniendo con tanta criminalidad, personajes tan sanguinarios que con tanta facilidad matan, y hombres que en donde quiera roban y defraudan y engañan y hacen tanto mal. Son personas que no están valorando su vida, no están teniendo, no están viendo realmente el futuro ni las cosas que se esperan por el castigo que Dios traerá a sus vidas. No están caminando como necios, solamente ocupándose de lo que ahora necesitan para alcanzarlo de alguna manera. Pero el creyente sale de esa condición, ya no busca solo acaparar y tener a cualquier precio, sino que ahora está buscando una vida diferente, con diligencia, no como necios, aprovechando bien el tiempo, etc. La transformación que Dios hace a nuestras vidas es muy grande, es muy fuerte. Y hay algo más que también tengo que mencionar aquí, y es que hay un nuevo poder que llega a nuestras vidas para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Y entonces esto nos lo dice ahí en el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces observamos qué transformación tan grande. De haber estado como hijos de ira en las tinieblas, ahora somos hijos de luz, muy amados hijos de Dios. Y haber estado en esa condición, Dios nos sacó a una nueva vida para no participar del pecado ni ver el pecado con liviandad, sino seriamente sabiendo que nosotros no pertenecemos a eso. Y también buscamos la sabiduría de Dios para no andar como necios, sino como sabios, y aprovechando el tiempo. Y también tenemos un nuevo poder en el cual ahora nosotros nos movemos, y es la razón por la que podemos hacer una vida distinta, porque el Espíritu de Dios es el que puede llenar nuestras vidas, llena nuestras vidas y saca ese fruto del Espíritu, que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo esto es un poder fuerte, maravilloso, un poder que nos ayuda a caminar en la vida diaria con en esta nueva visión que Dios nos da. No os embriaguéis con vino, que el poder no sea una fuerza aparte, algo que influya, que no sea algo que no tenga que ver con Dios, sino que seamos llenos del Espíritu Santo para andar en su camino. Yo creo que esto es lo que la palabra de Dios nos enseña como la vida espiritual. La vida espiritual en la que Dios se refleja en todo lo que hacemos en todas partes. Nosotros no departamentalizamos nuestra vida, lo espiritual y lo material. Todo es espiritual para nosotros los creyentes. El negocio que tú haces, los acuerdos que estás haciendo, la manera en que tú estás pensando, los propósitos que tengan, tus planes, tus metas, las cosas que para ti son significativas, tus objetivos, tienen que estar ahora, porque has nacido de nuevo. Hay una necesidad en ti para que sean espirituales, por lo espiritual se muevan las cosas. Sed llenos del Espíritu Santo para que Él obre en nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo presenta esta verdad tan importante del poder del Espíritu Santo llenando nuestras vidas, nos presenta tres características. La primera de ellas es un canto en el corazón. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hay un canto en nuestro corazón de alabanza y de adoración a nuestro Padre Celestial. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hay un canto para nuestro Dios, basado en las Escrituras, basado en la palabra de Dios, basado en la doctrina, basado en esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Hay algo más, dice aquí, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una actitud de gratitud, como ya mencionamos, que es producto también del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y yo quería llegar a esto, para que veamos que la sumisión es algo que viene del Espíritu de Dios. Es algo que Dios pone en nuestro corazón y es una característica del Hijo de Dios, la sumisión. Porque también dice ahí en el versículo 21 lo que leímos, un canto en el corazón
gratitud a Dios por todo y someteos unos a otros en el temor de Dios. De ahí en adelante, el libro de los Efesios está hablando acerca del sometimiento mutuo. Tanta importancia le da, porque empieza a cada uno diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios, y luego las esposas sujetas a sus maridos cuidando intensamente a sus esposas, padres cuidando intensamente a sus hijos, es una sujeción, una sumisión de vigilar cómo hacerlo, hijos sujetos a vuestros padres. También presenta a los amos y a los esclavos, que tienen que estar el esclavo sujeto a su amo y el amo teniendo mucho cuidado y consideración de la persona que trabaja para él. Y luego viene esa sumisión nuestra a la palabra de Dios y a los beneficios del poder de Dios cuando viene la guerra que nosotros tenemos contra Satanás y las huestes espirituales, que no son de carne necesariamente, sino espirituales, que afectan y que golpean fuertemente nuestras vidas. La sumisión y la sujeción a las verdades del Evangelio y de la palabra de Dios es la que nos hacen estar firmes y yendo adelante en la vida cristiana. Entonces, yo quería decirles a ustedes en primer lugar que la sumisión, que es algo difícil, que no es sencilla. Si perdonar es difícil, estar sumisos unos a otros es más complicado. El orgullo afecta tanto el no querer perdonar como el no querer ser sumisos. Y muchas veces, bueno, sobre todo en nuestra cultura, la sumisión pareciera algo vergonzoso, indigno, que no debe ser así. En alguna ocasión unas personas me llamaron para aconsejarme que no hablara de mi esposa, ya se los habré contado, que no la amara tanto, que no le mostrara tanto mi amor y mi cariño, porque se le iba a subir y entonces yo iba a ser su tapete y ella me iba a pisotear. No es así, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que debemos ser sumisos. Y vamos a tratar de, pero por lo pronto despejar la primera cosa. La sumisión es algo que viene con la transformación que Dios trae a nuestras vidas. Ahora vamos a revisar un poquito aquí el Efesios 5:21. Nos dice, someteos unos a otros en reverencia a Cristo. Siempre que uno analiza un versículo, pues se impacta. La primera cosa de someteos, las palabras que se utilizan en la versión griega es subordínate, obedece, está bajo la persona, sometido, sujeto, sumiso. Y pues eso no nos gusta mucho, ¿verdad? Porque pareciera muy peligroso. ¿Qué va a hacer la persona que hace esto? Si yo le rindo esta disposición, ¿qué va a hacer conmigo? Pero espero que a través de ir avanzando en el mensaje podamos ir observando mejor estas cosas. Entonces, la sumisión de la que está hablando aquí es una sumisión de subordinarse. Aquí estoy y lo voy a hacer. Sometido, sujeto, sumiso. Entonces llama la atención a ponerse como debajo, ¿verdad? Dar importancia a la persona, a la otra persona donde yo me someto. La otra cosa es que dice aquí, y la palabra es por temor a Dios o por reverencia a Cristo. Esto complica más todavía la expresión, porque la palabra que viene ahí es phobos. Y la palabra phobos es la que cuando uno le tiene miedo a las arañas, pues es ¿qué? Acarofobia, ¿verdad? Y uno le tiene miedo a la oscuridad, claustrofobia, y es como un temor, ¿verdad? Que viene por estar en una determinada situación. Y entonces someteos unos a otros por phobos, pues como que no suena muy apropiado. Pero sí es la palabra que está aquí y sin duda el propósito es muy especial. Creo que en esta porción, en este pasaje, este versículo aquí, se está refiriendo a que los miembros de la iglesia de los Efesios, que estaban interactuando unos con otros en el ministerio de la iglesia de los Efesios, entonces ellos tenían
una voluntaria actitud de ceder, de tener cooperación, de asumir responsabilidades, de llevar juntos una carga. Eran la iglesia, los efesios, y ellos deberían ser sumisos unos a otros y deberían de estar en aquella condición no humillante, sino una condición de objetivos, de alcanzar los propósitos que Dios quería para la iglesia a los efesios. Asumir responsabilidades y llevar juntos una carga. Les indica el apóstol Pablo a someterse unos a otros en el temor de Dios. No significa que yo no tenga una razón por la cual, o ellos no tenían una razón por la cual no someterse unos a otros, sino que lo que está diciendo es que esto era por reverencia, por un temor reverente al Señor Jesucristo. Esto no lo mandan los hombres, esto lo manda el Señor de la iglesia, el que es la cabeza de la iglesia. Y lo que les está diciendo es que ellos se junten para servir al Señor con todo su corazón mutuamente. Es algo así, pues, como hay un significado aquí en este pasaje que es organizarse bajo un consenso mutuo, un consejo de varios, aunque alguno pudiera llevar la batuta. Es estar organizados, y aunque alguno pudiera llevar la batuta, tanto el que lleva la batuta como los demás pueden ceder ante el consejo de unos y otros y cooperar para servir a Cristo y glorificar a Dios. ¿Cómo ven? Esto podría ser el sentido, o este es el sentido de sumisos unos a otros en el contexto de la iglesia de Éfeso. Ellos deberían de trabajar de todo corazón con un propósito específico, alcanzar, cooperar para alcanzar el ministerio que Dios tenía para su iglesia, para servir a Cristo y glorificar a Dios. Por lo general, pues nosotros, como que se acostumbra, ¿verdad?, que no tenemos mucha participación. A veces llegamos, escuchamos y oímos, pero no participamos. La intención de nuestro Dios es que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos una función cada uno, una palabra, un consejo, una manera de ver algo del evangelio, de la palabra, de la vida, sirve para el propósito de la comunión que nosotros tenemos en Cristo Jesús en una iglesia, como sucedía con los efesios. Cada quien, al leer su Biblia, al estar pensando y meditando en las verdades, aquellas cosas que ustedes a veces ponen en el Facebook, ¿verdad?, de sus reflexiones delante de Dios,